Y cuando parece que el presidente Castillo empieza como que a cerrar una crisis, se le abre otra. O yo le diría, se le abren otras más, ¿no? La congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso de Perú, Patricia Chirinos, ha decidido presentar una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, aludiendo a presuntas infracciones constitucionales. ¿Cuáles son? Ahora se lo voy a preguntar. Y a lo que ve como incapacidad flagrante y evidente corrupción de su gobierno. Incapacidad flagrante, lo puede usted juzgar en carácter por la entrevista que le hice yo, ya lo decidirá, y evidente corrupción de su gobierno. Es un tema recurrente, presunto, porque todavía no hay elemento concreto, aunque para algunos lo hay. Para hablar sobre este tema y delimitar bien cuál es el asidero concreto, voy a dar la bienvenida a mi invitada, si le parece. Vamos con ella, es Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, quien me acompaña esta noche. Muchísimas gracias por acompañarme. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias a usted por esta entrevista. La verdad me siento muy contenta de poder llegar a todo el público de CNN y a tu programa exclusivamente. Gracias por permitir a los peruanos decir nuestro punto de vista sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento. Gracias, que es gravísimo, congresista Chirinos, sin duda alguna es muy, muy grave lo que está ocurriendo. Hay una cantidad enorme de elementos que pueden en este momento utilizarse desde cualquier frente, desde el legislativo, desde el judicial, en torno a la figura presidencial. Dice usted, infracciones constitucionales. Vamos por partes. Primero entender, esta denuncia constitucional, ¿la presenta a título personal o la presenta como bancada? Sí, no es una denuncia, esta acusación constitucional que yo vaya a presentar a título personal, no es individual. El texto ya está listo y puede estar sujeto a cambios. No solamente puede estar respaldada por mi bancada, o sea, queremos presentarla entre varias bancadas. Sé también que ha habido otra iniciativa desde un grupo de ciudadanos que también ha presentado otra denuncia constitucional el día de hoy. Sé también que unos exmilitares están presentando también denuncia constitucional y bueno, espero que todas prosperen. En realidad no se trata de decir lo hice yo, lo hizo tal persona. Aquí lo único importante es defender la democracia en nuestro país y que no sigamos gobernados por alguien que es totalmente incapaz, como creo que tú mismo has podido corroborar en la entrevista que hace unos días hiciste, ¿no?, en tu programa, y que de verdad te agradezco muchísimo, Fernando, porque gracias a eso se ha podido desnudar realmente quién es Pedro Castillo, su incapacidad para gobernar, y no solo que sea incapaz, sino que él a sí mismo se ha reconocido como una persona incapaz y ha dicho prácticamente que el Perú es su escuelita que le va a enseñar a gobernar. O sea, es prácticamente un practicante, se podría decir. Y otra cosa que también te tengo que agradecer de parte de todos los peruanos es que yo creo que también este cambio de gabinete se debe a tu entrevista que desnudó todas las facetas y la verdadera cara, el verdadero rostro de este señor Pedro Castillo, el ocupante de Palacio de Gobierno, una persona totalmente incapaz para gobernar desde todos los puntos de vista, porque además es ignorante en todos los temas de gobierno. En el tema político es ignorante en el tema económico. Tenemos nuestra economía desbordada, tenemos a los padres y madres de familia que todos los días están sufriendo porque los precios de la canasta básica familiar siguen subiendo y van a los mercados con el mismo dinero que fueron la semana pasada y no pueden alimentar a sus hijos porque no les alcanza el dinero, porque todo sube en el país, porque el gas ha duplicado su costo y porque de verdad nos encontramos desesperados. Perdón, déjeme interrumpirla, congresista. Quiero entender y que nos ayude a subrayar por partes. Infracciones constitucionales. Usted lo menciona como parte de esta denuncia. ¿Cuáles serían las infracciones constitucionales puntualmente a las que se refieren ustedes? Sí, son delitos e infracción constitucional. Creo que la principal infracción constitucional es la que en tu misma entrevista
pudiste develar y que tú mismo lo dijiste, que es el tema de traición a la patria, porque este señor prácticamente desea regalarle parte de nuestro mar peruano a Bolivia, y lo dijo explícitamente en tu programa, que quería hacer una consulta popular para ver si esto era posible, solamente porque él es tan amigo de Evo Morales y que todas las veces, porque creo que son más de 5 veces que estando en campaña y cuando era sindicalista fue a Bolivia invitado por Evo Morales, y ahí es donde hicieron una amistad, y él ha participado en estas protestas de salida al mar de Bolivia. Entonces este señor se ha mimetizado con ese tema, ¿no? Y ha cometido el delito de traición a la patria, que ha sido expuesto no solamente a nivel nacional, sino gracias a ti a nivel internacional. Pero a ver, Castillo entonces ayer, si no estoy equivocado, sí creo que fue ayer Castillo sale a decir que si se expresó mal que lo disculpen, que no pretende entregar acceso al mar, o sea, territorio nacional. Una cosa es la acusación sustentada en una acción y otra cosa es en un dicho cuando también se ha retractado. Creo que de ahí no tendría asidero. Nosotros hemos soportado muchas cosas ya los peruanos. Yo no solo estoy hablando por mí, estimado Fernando. Yo, además de cumplir mi labor legislativa, hacer mis proyectos de ley, trabajar en el Palacio Legislativo de lunes a jueves, desde el 28 de julio que asumí funciones del año pasado, yo recorro todas las regiones de mi país. Ya voy recorriendo más de 12 regiones y la gente en las regiones perdón, congresista. Sí. Perdón, no quiero perder tiempo, Somos muy claros y puntuales. Su agenda, otro día la platicamos. Lo que quiero decirte es el tema de las infracciones constitucionales me habla, estas infracciones constitucionales me habla de lo de Bolivia, ¿no? Y lo de el mar. Se lo estoy diciendo. Castillo ayer sale y dice, si me expresé mal, disculpen. No ha llamado a un referéndum y tampoco ha hecho nada para otorgar territorio. Traición a la patria, ahí legalmente no existe. No existe. Usted está claro de eso, ¿no? Está clara de eso. Bueno, además de esta acusación constitucional, también hay delitos de tráfico de influencias y colusión, ¿no? Por supuesto, favorecimiento a postores, en el caso de las licitaciones, tanto del proyecto Puente Tarata en San Martín, como el caso también de Petroperú. Entonces, no es solo que yo lo esté diciendo, también él tiene una acusación hecha por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien también al mismo tiempo lo blindó al presidente Castillo. Por supuesto, en eso sí estoy claro, coincido con usted que está la investigación en procedimiento, pero estamos hablando de que, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, solamente podría ser acusado durante su mandato por causales como traición a la patria, que ya vimos que no tiene asidero, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver legalmente el Congreso o impedir su funcionamiento. Esto es de acuerdo a la Constitución, artículo 117. Así que dentro de ese espacio de la Constitución, en el 117, tampoco tendría asidero lo que me está diciendo. Bueno, justamente uno de mis proyectos de ley que estoy presentando es el pedido de reforma constitucional que modifica el artículo 117 de la Constitución, que se busca modificar y ampliar, ¿no?, los delitos por los que puede ser acusado el presidente, para que también se incluya corrupción, narcotráfico, violación de los derechos humanos o infracciones a la Constitución. Así que ese tema va a ir cambiando poco a poco. Déjeme marcar pausa. Perdón, congresista, déjeme marcar pausa. Regreso. Seguimos tratando de entender cuál es la propuesta, en qué está sustentada. Interesante este tema de una modificación al artículo 117 constitucional. ¿Por qué es interesante? Porque hay muchos legistas que señalan, bueno, si se logra no aplicaría para Castillo, aunque logre modificarse. ¿Por qué? Porque no sería retroactivo. Quiero preguntarle acerca de eso, si están claros, ¿no? Se logra la modificación al artículo 117, pero entonces no aplicaría porque no es retroactivo. ¿De qué serviría entonces? Regreso y la escucho con toda atención. Por supuesto, estoy con Patricia Chirinos, la tercera vicepresidenta del Parlamento. Ya regreso.
Continúo con la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, de la bancada Avanza País. Hablábamos del artículo 117 de la Constitución, en donde se especifica que el presidente puede ser acusado durante su mandato solo por causales tan específicas como traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, las parlamentarias, regionales o municipales, disolver ilegalmente el Congreso o impedir su funcionamiento. Entonces, basado en esto, me decía la congresista Patricia Chirinos, me decía, bueno, se está pensando también, hay una intención, iniciativa de hacer una reforma al artículo 117, pero según algunos legisladores lo entienden, no todos, pero según algunos, si se reforma, si se hace alguna reforma al artículo 117 de la Constitución, esta reforma no sería retroactiva, es decir, no le aplicaría a Castillo, congresista. ¿Usted está clara con esto o tiene otra lectura? No, estoy totalmente clara, es desde el día que se aprueba la ley en adelante. Pero de lo que también estoy clara es que el presidente Castillo no va a cambiar de un día para otro. Él va a seguir cometiendo infracciones y va a seguir cometiendo delitos, porque él ya dijo en tu programa que es un total incapaz. Entonces, eso no se va a corregir de un momento a otro. Y además estoy totalmente segura en poner esta acusación constitucional, porque nosotros los peruanos no podemos esperar a recién poner esta acusación cuando el señor entregue nuestro mar a Bolivia. No, él ya lanzó una amenaza y no ha sido una amenaza simplemente que se le pasó en un meeting o que en una conversación con sus ministros. No, fue una amenaza abierta que la lanzó desde una cadena de televisión internacional tan prestigiosa y de un periodista como tú, tan prestigioso en CNN. Ha sido una amenaza a nivel mundial. Entiendo lo que me dice. Ojo, yo no minimizo, yo se lo dije al presidente en su cara, le dije, oiga, esto que me acaba de decir va a ser una bomba, no solamente en Perú, pero a nivel internacional. Pero en la práctica, en la praxis, en el mundo real de la legislación, en el mundo real del legislativo, será muy difícil que esto pueda tener un real impacto sobre el presidente Castillo. Y ustedes lo saben perfectamente porque Avanza País fue quien presentó esta moción de vacancia fallida, que no alcanzó los votos en contra de Castillo, y pareciera que van a ir por el mismo camino, congresista. En ese momento, cuando presentamos la moción de vacancia, que al final no fue una moción individual, sino que tuvimos el respaldo de también otras bancadas, ¿no? No contamos con el apoyo de otras bancadas porque ellos estaban amparados en una supuesta gobernabilidad, ¿no? El día de hoy eso ha cambiado de cierta manera, porque todos los días el presidente Castillo nos ha seguido dando indicios de corrupción, nos ha seguido dando regalos, como yo le digo, unos regalos espantosos, tanto a todos los peruanos, ¿no? Que ha hecho que, por eso te decía que yo recorro regiones, porque ahí he podido constatar directamente que la caída de la aprobación del presidente Castillo, además de que está respaldado en las encuestas que han salido los fines de semana en los programas y los reportajes dominicales, ¿no? Que el presidente Castillo está llegando a un 70% de desaprobación, que no es poca cosa, tanto a él como a su gestión. Y era lo que yo calculaba después de la entrevista que tuve con él. Yo calculaba, se lo dije a mi productora Julián Zamora, le dije, yo creo que va a llegar a un 70% después de esta entrevista, pero la popularidad no va a determinar un cauce legal, y el tema de la corrupción, le repito, esto puede seguir un proceso en el ámbito jurídico. Por supuesto que sí, pero de acuerdo al 117 prácticamente está blindado. Aquí hay un punto que quiero consultarle, me dice después de la pausa. Aquí hay dos elementos muy importantes que yo no sé si los va a incluir o no, pero quisiera escuchar su punto. Las declaraciones, o para mí, denuncias, porque para mí esto es lo que son, denuncias que han hecho Mirta Vázquez y Carlos Ernesto Jaico en sus cartas de renuncia me parecen mucho más graves y que tienen mayor asidero para llevarlos al Congreso y que se trabaje sobre esto, incluso para que se les llame a declarar, a rendir cuentas a Mirta Vázquez y a Carlos Ernesto Jaico, para que esclarezcan o aporten elementos de prueba. ¿Ustedes no lo han pensado? ¿No creen que esto sería mucho más factible y contundente? Me dice después de la pausa. Regreso, estoy con Patricia Chirinos, congresista de Avanza País.
hablando sobre esta crisis del castillo, el castillo de arena. Ya vengo. Estoy de vuelta a mi último segmento. Estoy con Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, tercera vicepresidenta del Parlamento. Le decía yo, asambleísta, a ver, para mí las cartas de renuncia de Carlos Ernesto Jaico y de Mirta Vázquez me parecen graves denuncias. ¿Ustedes no han tomado en cuenta esto? ¿Lo van a incluir? ¿Piensan llamarlos a comparecer? ¿Por dónde iría esto? Sí, bueno, en realidad las cartas de Jaico, también el exministro Avelino Guillén, la ex premier Mirta Vázquez y en general casi todos los ministros salientes hablan de un gabinete en la sombra, ¿no? Que tendría mucho más poder que el propio Consejo de Ministros, ¿no? Es un poder fáctico que el propio Pedro Castillo ha empoderado en Palacio de Gobierno, donde supuestamente él es el que tendría que gobernar, ¿no? Lo señalado por Jaico, Guillén y Mirta Vázquez nos lleva a pensar de la existencia de una organización criminal en Palacio de Gobierno que es apañada por el presidente Castillo y del cual posiblemente sea cómplice. Aún no he conversado con mis colegas de bancada del tema, pero seguramente ellos ya han tenido reunión. Yo estoy aquí unos días en Miami invitada para un foro del Inter-American Institute, entonces llegando a Lima, lo primero que vamos a hacer es reunirnos con la bancada y seguramente vamos a proponer la citación a estas personas para que vayan a aclarar los temas. Y, finalmente, porque ya me queda un minuto, está en proceso de redacción esta denuncia constitucional que pretenden presentar. ¿Para cuándo calcula que la presentaría? Mire, la denuncia, la acusación constitucional está casi lista, solamente para que los integrantes de mi bancada y de otras bancadas puedan corregir algún error de redacción o alguna observación. Yo espero que se pueda estar presentando la próxima semana. Caso contrario, que al final no se llegara a presentar, como le decía también, ha habido un grupo de vecinos que ha tenido la iniciativa, un grupo de ciudadanos peruanos que también han presentado una acusación constitucional y que en breve voy a tener para revisarla. Si coinciden, entonces aquí no importa quién es el protagonista, lo único importante es que se consigue el objetivo. Bien, muchísimas gracias por su transparencia, gracias por hablar con nosotros acerca de esto, que es un tema sumamente complejo, de acuerdo a la legislación, de acuerdo al artículo 117, de acuerdo a elementos o no elementos de prueba, pero de que hay mucho trabajo para el legislativo. Por supuesto que la Asamblea sería la única que podría destapar muchas cosas que hoy pueden quedarse en rumores, pero hay que aterrizarlos. Gracias, congresista. Muchísimas Chirinos. gracias. Muy amable. Que tenga buena estancia en Miami. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir en pie de guerra en la lucha para la democracia en el Perú. No nos van a vencer. Muchas gracias a todos. Confianza y fe. Gracias. Buenas noches. Hago una pausa. Regreso.